Hola hermanos, el día de hoy, 23 de agosto del 2021, es lunes de la 21ª semana del tiempo ordinario, semana 21 que le hemos comenzado el día de ayer. Y bueno, vamos, fíjense, hoy es día de Santa Rosa de Lima. Aquí hay una discusión eterna, ¿no? Padre, pero es que en muchas partes la celebran hasta final de agosto y entonces ¿en qué quedamos? Bueno, miren, y tampoco es el 23 de agosto el día de su día natalis, ¿no? Resulta ser que ella muere el día de San Bartolomé, el que será mañana, la fiesta de San Bartolomé, el 24 de agosto. Ella ya lo había anunciado. De hecho, desde 1614, creo, ella muere en 1617, ella venía anunciando que para la fiesta de San Bartolomé ella iba a ser llevada al cielo. Y entonces tampoco es el 23, no se le pone el 24 porque lógicamente está San Bartolomé. Y el hecho de que la celebren a final de agosto, el 29, es porque ese fue el día de su entierro. Porque, vamos, duró realmente, la gente pasó alrededor de ese ataúd, vamos, horas y horas y horas, porque la veneraban ya como una santa y eso es absolutamente así, ¿no? Ella nace en 1586 y fue bautizada como Isabel, pero en su casa le decían Rosa. En su casa la familia le decía Rosita porque su carita era como una rosa y ahora que la han reconstruido, pues sí es efectivamente que rosadita ella, ¿no? Pero cuando fue confirmada, entonces sí, ya definitivamente se puso el nombre de Rosa. Miren, ella quería ser originalmente entrar a un monasterio, entrar a un convento, pensó en entrar con las agustinas, pero hay un milagro que ocurre ahí, ¿no? Porque resulta ser que mientras estaba delante de la imagen de la Virgen, pidiéndole luces para poder discernir bien si era ese lugar, pues dicen que no se podía levantar, estaba de rodillas y llegó la familia y le ayudó a quererla levantar, imposible moverla. Y ella vio, bueno, esa es la voluntad del Señor. Y luego hay un montón de elementos con respecto, se dice, es que son dos cosas distintas, ¿no? Algunos dicen que ella andaba buscando una familia religiosa para asociarse a ellos, se dio cuenta que no era en la vida monacal directamente en un convento, pero entonces se volvió muy devota de Santa Catalina de Siena. Algunos dicen que de la devoción nació el deseo de ser terciaria dominica. Otros dicen que al revés, y se dice una cosa un poco simpática con esto, pues no puede ser, ¿no? Que había una mariposa de color blanco y negro que siempre llegaba a donde estaba ella y entonces ella interpretó que debía buscar una orden que tuviese ese hábito, el blanco y el negro, bueno, evidentemente los dominicos. Y entonces por ahí viene, y que después le nace la devoción a Santa Catalina de Siena, que la tomó como modelo. Miren, Rosa no era de una familia adinerada, su papá había fracasado en un negocio de minas y casi quedó arruinada la familia. Y ella, pues, cultiva un huertecito y se pone, era muy buena con el tema de la costura y así fue ayudándole a su familia. Se había construido un cuartito aparte ahí en el patio para quedarse ella para miren, sus mortificaciones, Madre del Señor Jesucristo, eran demasiado, increíble. Y tenía arrebatos místicos realmente. Ella tuvo la gracia de un montón ¿cómo le diría? De la transverberación, y bueno, igual, un montón de elementos propios de la vida mística, ¿no? Y bueno, la gente incluso la criticaba, ella prefería siempre andar con un velo, se había cortado la cabellera, porque tenía un cabello muy lindo, y se lo había cortado para no despertar ninguna atracción, ¿verdad? Y ya les digo, fue criticada y todo, pero la gente sabía bien que era una santita. Solo iba a misa, salía del cuartito para ir a misa y atendía mucho a los enfermos. Y ya ven, pues es la primera santa nacida en América canonizada. Así que para que vean ustedes la importancia de esta mujer que marca la pauta de la vida de santidad que debemos vivir en América. Cuando a mí ya les digo, me preguntan, padre, entonces ¿cuándo la celebramos? Hombre, hagan fiesta, así es la primera santa de América. Así que por lo tanto es la patrona de América. Así que por lo tanto hagamos la fiesta completa. Pues si comenzamos hoy y terminamos el 29. De todas maneras, para hacer fiesta nosotros no tenemos que tener ningún problema. Pues vamos a las lecturas del día de hoy. Comenzamos a leer la primera carta a los tesalonicenses, que recuerden que es el primer escrito del Nuevo Testamento. ¿Ya? Así que por lo tanto, tenemos que considerar que esto es fundamental, ¿no? Vamos, capítulo 1, versículos del 1 al 5 y luego del 8 al 10. Pablo, Silvano y Timoteo deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido.
En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo que produjo en ustedes abundantes frutos. Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos que decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo abandonando los ídolos se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, miren. Este texto, volvemos, ¿no? Lo más importante es esto. Es el primer escrito del Nuevo Testamento. ¿Habrá otros escritos de Pablo antes? No lo sabemos, probable. ¿Habrá otros escritos de otro apóstol? Es probable, no lo sabemos, me explico. Pero este es el primero que la iglesia consideró canónico. Este fue el primero que entró, el primero en historia, ¿no? Que entra en el canon. La primera carta de Pablo escrita, conocida, es esta. Y fíjense, de entrada, Pablo, Silvano y Timoteo. Es una comunidad apostólica que llevan adelante la misión y que, pues, su saludo ya de por sí es un saludo que usamos, ¿no? Les deseamos la gracia y la paz a la comunidad de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. Qué belleza, ¿no? O sea, desear la paz, desear la gracia para una comunidad. Y luego viene, en todo momento le damos gracias a Dios. O sea, la oración. Miren, los que tenemos responsabilidades pastorales, la primera de nuestras responsabilidades es orar por las personas que se nos han confiado. Punto. Ahí está la clave del asunto. Orar por ellos, tenerles presentes, no solamente servirles de mil y una manera, sino orar sobre todo. Y por eso, fíjense, agradecer por la comunidad, orar por la comunidad y agradecer a Dios por lo que en esa comunidad se va gestando, por lo que Dios va logrando en esa comunidad. Y Pablo habla de trabajos fatigosos y de perseverancia. Miren que esto es una cosa linda. Una comunidad que trabaja, que se esfuerza, aunque sea con fatiga, una comunidad que persevera, una comunidad que se sabe elegida por Dios, tiene entonces todas las posibilidades de ser una comunidad que se desarrolle, que crezca. Tenemos que revisar, ¿no?, cómo son nuestras comunidades, cómo son realmente nuestros grupos, cómo son nuestros movimientos, cómo son nuestras pastorales, cómo son nuestras parroquias y todo lo demás, ¿no? Hay que hacer un buen análisis de si estamos cumpliendo con esto, si hemos abandonado los ídolos, si nos hemos convertido realmente al Dios vivo y verdadero. Y vuelve otra vez, miren, ayer lo decía, ¿no? Cuando Josué le preguntaba allá en Siquén a los judíos, bueno, ¿a quién van a servir? Fíjense, ¿a quién van a servir? Y aquí el Señor, Pablo también lo dice, para que ustedes sirvan al Dios vivo y verdadero. Ay, Dios mío, por ahí va la cosa, ¿no? Vamos, el Evangelio. Mateo. Ay, Dios mío. Mateo capítulo 23, versículos del 13 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo, que santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Señor Jesucristo, ¿por dónde le entramos? Bueno, vamos por partes. Ya sabemos que el capítulo 23 de Mateo es, hombre, son las, llamémoslo, las malaventuranzas. Si el capítulo 5 son las bienaventuranzas, pues el capítulo 23 son las malaventuranzas. Oiga, ay de ustedes, ese ay, sí, es de dolor, claro que lo es, pero es un reclamo, ¿no? Ay, ustedes son ciegos, son hipócritas, son unos falsos. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús. Y miren las cosas que reclama. Primero, no dejan entrar a la gente al cielo.
porque no entran ni dejan entrar. Eso yo siempre digo eso, ¿no? Hay siempre un grupito en todas partes de los que están a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Los fariseos son de ese estilo, le ponen mil cargas y mil dificultades y a veces podemos ser nosotros de esos también. Segundo, miren lo que señala. Dice que recorren mar y tierra, dice Mateo, para ir a conseguir un prosélito. Y lo vuelven peor que ellos, dice. Y miren, eso es gravísimo, ¿no? Hay gente que acosa, oigan. Si la vida espiritual es una propuesta, pero hay algunos que acosan y es una cosa que ahí está. Y miren, yo en estos días leía por ahí, hay una cosa que a mí me partió el alma, ¿no? Una presión sobre una familia que hacían un fulano de ahí, de esos que se dice a sí mismo apóstol y no sé qué más cosas. Y óigame una cosa terrible. Todo por sacarle dinero. Y por eso es lo que viene, ¿no? Ustedes enseñan que jurar por tal y jurar por aquello, pero todo es dinero. O sea, la ofrendita, eso vale más que el altar. El oro, no, ese vale más que el templo. Claro, es una manera sarcástica del Señor Jesús, porque les está haciendo ver, no sé si los fariseos llegaban a tanto de valorar más lo monetario que lo físico, digamos, en el sentido del templo o del altar. No sé si llegarían a tanto, ojalá que no. Pero evidentemente son el reflejo de esos intereses mezquinos, de esos intereses que todo lo miran desde el punto de vista económico, todo lo miran desde el punto de vista de la ganancia. Y eso es lo terrible y lo grave detrás de todo esto. Y por eso nosotros tenemos que tenerle mucho cuidado. Miren, una de las cosas más complicadas a veces en la vida de la iglesia es que no aparezca lo sagrado como un negocio, que no aparezca como que hacemos simonía, ¿no? Que vendemos lo sagrado. A mí me ha tocado, miren, si yo el otro año ya cumplo 25 años de sacerdocio. Entonces yo, ¿me entienden? Las que he visto, ¿verdad? Ay, una señora que me llegó una vez y me dice, mire padre, que quisiera que casara a mi hija y no sé cuánto. Y sí señora, con gusto, pero que venga su hija y el novio. Es que ellos no pueden. Y bueno, pero son los que se casan, le digo yo. Sí, no, me dice, pero es que la boda es este sábado. Y era, pónganle, miércoles, una cosa. Señora, no se puede, le digo, hay que hacer una. Pero es que ya tenemos listo todo, ya tenemos la recepción y todo aquello. Y le digo, señora, pero no se puede, hay que formarlos, hay que preparar. Y me dice, ¿y si le pago? Y yo dije yo, la quedo viendo y le mire, ni con todo el dinero del mundo yo dejaría de hacer lo que me toca. Por eso la gente se va de la iglesia católica, que le vaya bien. Le digo yo, así, perdón que yo sé que suena feo, pero óigame, ¿cómo es? Este es el jueguito, ¿no? No, el dinerito, es importante, el oro del templo, la ofrenda. No, nosotros tenemos que llegar a la madurez de seguir al maestro y seguirlo aunque cueste, aunque haya mucho riesgo detrás. Bueno, aunque haya tanto hipócrita y tanta hipocresía incluso dentro de nosotros mismos, yo creo que orar nos viene bien a todos, ¿no? Señor, dame luz y fuerza para descubrir y librarme del fariseo que llevo en mi corazón. Critico a los ávaros, pero yo comparto solo unas migajas y vivo al límite de mis posibilidades económicas. Critico a los que cierran las fronteras, pero yo cierro mi casa, mi cartera y mi corazón a los que me necesitan. Critico a los violentos, pero mis palabras y mis gestos en demasiadas ocasiones son agresivos. Critico a autoritarios, pero también yo decido sin consultar, sin valorar las consecuencias de lo que hago. Critico a los caprichosos, pero yo justifico todos mis excesos y acabo consiguiendo todo lo que se me antoja. Critico a los que no cumplen con sus responsabilidades, pero también yo me dejo llevar por la pereza. Critico a los que se alaban a sí mismos, pero a veces también yo busco la manera de publicar mis grandezas. Critico. En fin, Señor, tú sabes y yo sé que en demasiadas ocasiones critico a los demás los fallos que yo también cometo. Señor, dame misericordia para comprender los errores de los demás y ayudarles a mejorar. Dame humildad para reconocer mis errores y determinación y paciencia para superarlos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de Santa Rosa de Lima les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Un feliz lunes para todos.